El 23 de febrero de 1981, España estuvo a minutos de perder su joven democracia. Mientras millones de personas vivían su día con normalidad, dentro del Congreso de los Diputados se estaba gestando uno de los momentos más oscuros y tensos de la historia reciente del país. Disparos, miedo, silencio y una pregunta que aún resuena hoy. ¿Estuvo España realmente tan cerca de volver a la dictadura? España llevaba apenas unos años caminando por la democracia. La muerte de Franco había abierto una puerta, pero detrás de ella seguían presentes los viejos miedos, las estructuras del régimen y una profunda división social. La transición no era un camino seguro, sino un equilibrio inestable entre pasado y futuro. El gobierno de Adolfo Suárez estaba cada vez más debilitado. La crisis económica golpeaba con fuerza, el paro crecía y el terrorismo de ETA mantenía al país en estado de tensión constante. Muchos españoles empezaban a dudar de si la democracia era realmente capaz de mantener el orden. Dentro del ejército, el descontento era evidente. Muchos altos mandos veían con preocupación la legalización de partidos de izquierda, la descentralización del Estado y la pérdida de poder de las Fuerzas Armadas. Para ellos, España se estaba desmoronando. Los rumores de un posible golpe no eran nuevos. Desde finales de los años 70 se hablaba en voz baja de conspiraciones, de reuniones secretas y de planes para poner orden. Pero pocos creían que alguien se atrevería a dar el paso definitivo. El 23 de febrero, mientras el Congreso se reunía para votar la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como nuevo presidente, nadie imaginaba que ese día quedaría marcado para siempre en la historia de España. A las 6:23 de la tarde, el silencio se rompió de forma brutal. Un grupo de guardias civiles armados irrumpió en el Congreso de los Diputados. Al frente iba un hombre que pronto se convertiría en símbolo del golpe, el teniente coronel Antonio Tejero. Los disparos al techo resonaron en todo el hemiciclo. Diputados, ministros y periodistas se tiraron al suelo. El miedo se apoderó del lugar en cuestión de segundos. La democracia española estaba literalmente apuntada con un arma. Tejero gritó órdenes, exigió obediencia y dejó claro que aquello no era una amenaza, sino una toma de poder. Durante horas, los representantes del pueblo permanecieron secuestrados sin saber qué estaba ocurriendo fuera. Mientras tanto, en las calles, la noticia comenzó a difundirse lentamente. La televisión interrumpió su programación. En millones de hogares, los españoles miraban la pantalla en silencio, intentando entender si la historia estaba retrocediendo décadas. Lo que pocos sabían en ese momento era que el golpe no dependía solo de Tejero. El verdadero desenlace se estaba decidiendo en despachos, cuarteles y sobre todo en la figura del jefe del Estado. Durante horas España quedó paralizada. Nadie sabía quién controlaba realmente la situación. Algunos capitanes generales apoyaban el golpe, otros dudaban, y muchos esperaban una señal clara para actuar. En Valencia, los tanques salieron a las calles. Las imágenes recordaban a tiempos que muchos creían superados. La posibilidad de una intervención militar total era real. Dentro del Congreso, los diputados resistían. Algunos mantenían la calma, otros pensaban que aquel podía ser su último día. La incertidumbre era absoluta. En ese contexto, todas las miradas se dirigían al rey Juan Carlos I. Como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, su posición era decisiva. Su silencio generaba ansiedad, rumores y teorías que aún hoy siguen siendo objeto de debate. España no dormía. La noche avanzaba lentamente mientras el futuro del país pendía de una decisión que podía cambiarlo todo. Poco después de la 1 de la madrugada ocurrió algo crucial.
El rey Juan Carlos apareció en televisión, vestido con uniforme militar, hablando con voz firme y clara. En su mensaje, condenó el golpe y defendió la Constitución. Ordenó a las Fuerzas Armadas mantenerse fieles al orden democrático. Fue una señal inequívoca. Ese discurso rompió la columna vertebral del golpe. Muchos militares que dudaban decidieron no apoyar la insurrección. Sin el respaldo del rey, el plan empezó a desmoronarse. Dentro del Congreso, Tejero quedó aislado. Las horas pasaban y la realidad se hacía evidente. El golpe había fracasado. Al amanecer, los diputados fueron liberados. La democracia española había sobrevivido a su prueba más dura. El 23F marcó un antes y un después. España entendió que la democracia no estaba garantizada, que podía perderse en cualquier momento. El golpe reforzó el sistema democrático, pero también dejó heridas abiertas. Durante décadas se ocultaron documentos, se silenciaron responsabilidades y se alimentaron mitos. ¿Fue Tejero solo un peón? ¿Hasta dónde llegaba realmente la conspiración? ¿Sabemos toda la verdad sobre aquella noche? Hoy, más de 40 años después, el 23F sigue siendo objeto de debates, documentales y controversias, no solo como un intento de golpe, sino como un espejo de los miedos de una sociedad en transición. Recordar el 23F no es mirar al pasado por nostalgia, sino entender lo frágil que puede ser la democracia cuando se da por sentada. El 23 de febrero de 1981, España estuvo a un paso de perderlo todo, y entender cómo ocurrió es clave para comprender el presente. Si quieres seguir descubriendo las historias que no te contaron, suscríbete ahora al canal. Aquí no repetimos libros de texto. Analizamos el poder, los silencios y las decisiones que cambiaron la historia. El próximo episodio revelará una decisión política que pudo haber provocado otra guerra civil. No te lo pierdas. Nos vemos en el próximo capítulo.